a los Romanos capítulo 14. Amén, el derecho del Señor a juzgar. Estamos hablando, ¿verdad? El versículo 10, que es para siempre. Y nos quedamos, ¿verdad? A mitad, ya que ayer, ¿verdad? Pues el tiempo nos traicionó y tuvimos entonces, hermanos queridos, que dar la parte rápidamente a nuestro hermano Juan allá en Filadelfia. Pero vamos a leer el versículo 10 que nos compete en esta noche. Gloria a Dios, aleluya. Le pido sus disculpas, amados, si me ve que, ¿verdad? Que estoy tocando mucho la nariz, que tengo alergia. Estoy peleando hace unos días, ¿verdad? Con el catarro. Me quiere como de coger. Gloria a Dios, aleluya. Pero aquí estamos, ¿verdad? Para el Señor. Amén. Sí, vamos a estar orando, hermana Lourdes, hermana Janet, perdón, vamos a estar orando. Amén, aleluya. Por las peticiones, ¿verdad? Está orando también para que yo le fortalezca. Amén. Y por la mamá salud divina. Amén. Para que Dios se glorifique. Claramente que sí. Vamos a estar orando. Gloria al nombre de Jesús. Santo. Amén. Lourdes, amén, que nos sintoniza desde Puerto Rico. Le bendiga mucho. Sí, la para adelante y para el cielo. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Ok, amado, a modo de resumen, ¿verdad? La primera parte del versículo 10, donde el apóstol Pablo, ¿verdad? Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Ahí se refiere, ¿verdad? A lo que conocemos como los débiles, que llama la palabra los débiles. Amén. Aquellos que juzgaban a los hermanos porque ellos, ¿verdad? Pues no guardaban ciertos días, en este caso, ¿verdad? Los judíos cristianos que criticaban, ¿verdad? O juzgaban a los llamados fuertes porque estos no guardaban los días, ¿verdad? Ni tampoco tenían la misma manera de pensar de ellos. En cambio, ¿verdad? Después la parte del versículo, entonces el apóstol Pablo sería lo fuerte. Y dice, o tú también, ¿ves? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? ¿Ves? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Ahí entonces hace referencia a los fuertes porque menospreciaban entonces a los débiles. Bien, amado. Y él les dice, porque todo, ¿verdad? Tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Por lo tanto, amado, obviamente la universalidad, ¿verdad? Alcanza a todos los cristianos, ya que el mismo apóstol se incluye en ella porque todos compareceremos. Bendecido sea la misericordia de Dios. Amén. Por lo tanto, siendo así, hermanos queridos, hay que para siempre, vemos que el juicio establecido se llama aquí, ¿verdad? El tribunal de Dios. Algunos manuscritos no tan seguros cambian el término Dios por Cristo, ¿verdad? Leyendo el tribunal de Cristo, ¿verdad? En el griego, ¿verdad? El bimá de Cristo. Ahora, ambas cosas son verdad, ya que en cualquiera de las dos formas es una referencia, ¿verdad? A Cristo, puesto que el Padre ya no juzga a nadie porque dio todo el juicio al Hijo, Juan 5:22. Y la referencia al tribunal de Cristo aparece también en la segunda a Corintios. Amén, gloria al Señor, donde dice, gloria que para siempre, ¿verdad? Que la referencia, gloria al Señor, la hace en 2 de Corintios y vemos que el acontecimiento está explicado con amplitud en otro lugar. Amén. Ahora, la referencia tiene que ver con el lugar donde el juez se sienta para establecer el juicio. Y el apóstol Pablo nos enseña a nosotros que todos los creyentes tendremos que comparecer ante este tribunal. Ya, amado, nos enseña que todos los creyentes tenemos que comparecer ante este tribunal. Acuérdense que este tribunal no es para dilucidar si usted es salvo o no. Amén, hermano. Es para, ¿verdad? Lo que, como se menciona y habla mucho de CJ, es para entonces dar la recompensa según, ¿verdad? Lo que usted haya hecho. Amén, amado. Ok, el tiempo del acontecimiento tiene que ver con el examen, ¿verdad? Que lo estamos explicando ahora, de obras y recompensas hechas en el discurso de la vida del creyente y que por tanto necesariamente la comparecencia tiene que estar ligada a la resurrección. Lucas 14:14. Ahora, esta resurrección no tiene que ver con la resurrección universal para comparecencia delante del trono blanco de Dios, Apocalipsis 20:11-15, cuyo resultado es el de condenación. Ve, amado, el creyente no puede comparecer ante el tribunal, ¿verdad? O ante el juicio, gran trono blanco, amado, porque sabemos que eso es un juicio, ¿verdad? O esa comparecencia es, amado, el resultado, ¿verdad? Gloria al Señor, de un juicio para condenación. La resurrección que conduce a todos los cristianos a la comparecencia ante el tribunal de Cristo se produce cuando, en el momento en que los cristianos como iglesia se han trasladado de la tierra a la presencia del Señor, ¿verdad? Unos mediante resurrección de entre los muertos y otros los que vivan en ese momento mediante la transformación de los cuerpos, hermano.
O sea que hay personas que dicen que lo único seguro que tenemos en este mundo es la muerte. Sin embargo, 1 Tesalonicenses 4:17, ¿verdad? Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que hemos quedado, ¿verdad? Los que vivimos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Por lo tanto, amado, lo único seguro, amén, que puede haber es que aquel que no tiene a Cristo, ¿verdad?, va al infierno, al lugar de condenación eterna, y el que tiene a Cristo va para el cielo, porque hay personas que no eran muertes. Ve, amado, gloria a Dios, hay una transformación. A su nombre sea la gloria. Ok, por lo tanto, vemos que el lugar en que tendrá lugar el tribunal de Cristo será en el aire, lugar del encuentro entre Cristo y la iglesia. O sea, deberá producirse antes, oiga esto, deberá producirse antes de la entrada a la presencia del Señor en la esfera celestial, donde la iglesia será presentada sin mancha ni arruga. Eso está en Efesios 5:27. Amén, gloria a Dios, qué bueno, gozamos. Oye, ahí hubo algo, Pedro, ¿qué pasa? ¿Viste que hizo como un sub y baja? Bueno, seguimos. Alabado sea Dios. Ok. Además del juez están los juzgados. Amén, amado. Además del juez están los juzgados, que seremos todos los creyentes. Ve, amado. La base del juicio no tiene que con salvación, o sea, no tiene que ver con salvación o, oiga esto, o condenación. Ve, amado. La base del juicio, repito, no tiene que ver con salvación o perdición, sino con recompensa. Bendecido sea el que es para siempre. Amén, gloria a Dios. Siendo así, hermano querido, el creyente no vendrá nunca a un juicio de condenación. En esa acción judicial, el creyente será puesto de manifiesto, que es el sentido de comparecer. O sea, los creyentes seremos sometidos a juicio sobre el modo de obrar, la razón de los hechos y lo que los impulsó. Amén, amados. Repito, en esa acción judicial el creyente será puesto de manifiesto, que es el sentido de comparecer. O sea, vemos que entonces, siendo así, al ser sometido, va a ser para qué, sobre el modo de nosotros obrar, ¿verdad? Y la razón de los hechos y lo que los ha impulsado. Entonces el resultado de ese juicio será recompensa o pérdida. Amén, amado. Nombre del Señor. El resultado de ese juicio será recompensa o pérdida. 1 Corintios, ¿verdad? 13:14 al 15. No pérdida de salvación, amado. Amén. No pérdida de salvación. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Ok. Hasta ahí estamos bien. Ahora, se compara también con la prueba del fuego. O sea, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día lo declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. 1 Corintios 3:13. La prueba del fuego tiene que ver con el examen de los materiales usados en la edificación por cada uno de los creyentes. Como se aprecia en el simbolismo, los materiales se establecen en dos grupos. Por un lado, la madera, heno y hojarasca. Por otro, oro, plata, piedras y piedras preciosas. Los primeros tienen que ver con la humanidad en su limitación y falta de consistencia. Ve, amado, repetimos, 1 Corintios 3:13, vemos, ¿verdad?, de que hay un simbolismo y que los materiales se establecen en dos grupos. Los primeros tienen que ver, ¿verdad?, con la humanidad en su limitación y falta de consistencia. ¿Cuáles son esos? La madera, el heno y la hojarasca. El segundo grupo, el nombre de Jesús de Nazaret, amén, pues tiene que ver, aleluya, ¿verdad?, que el oro, la plata y las piedras preciosas, dice que al aplicarle el fuego, lejos de desaparecer, se afinan y fortalecen más. Bien, amado, bendito sea el nombre de Jesús. Por lo tanto, amado, si la actuación del creyente se sustentó en la provisión de Dios, ¿verdad?, pues entonces significa que, siendo así, lo que hace es que se afina y se fortalece más el creyente. La obra del creyente no se mide por la apariencia, sino por la realidad. Amén, hermano. La obra del creyente, el nombre de Jesús de Nazaret, gloria a Dios, no se mide, ¿verdad?, por la apariencia, sino por la realidad. Dios no se contenta con las formas, sino con la realidad del fondo. O sea, no se contenta con lo hecho, sino con la intención que lo ha motivado. Hermano, fíjese, hermanos queridos, Dios, me viene a la mente el pasaje de la ofrenda de la viuda. Ve que dio lo que tenía. Hermano, entonces Cristo Dios, que ya había dado, ¿verdad?, la ofrenda ya ha sido mayor que los demás, ¿verdad?, porque el Señor, ¿verdad?, pues repito, no se contenta con lo hecho, amén, sino con la intención que lo ha motivado. El simbolismo del fuego tiene que ver con la persona del juez. O sea, a Cristo se le describe como quien tiene sus ojos
como llamas de fuego en Apocalipsis capítulo 1, versículo 14. Quiere decir que la simple mirada del Señor sobre la realidad de la obra del creyente produce dos efectos. Número uno, por un lado, el examen en profundidad, poniendo en descubierto cuanto esté oculto, y por otro, la determinación permaneciendo o destruyéndose según el material utilizado para llevarla a cabo la obra. A su nombre sea la gloria. Si la prueba del fuego no se supera, entonces el cristiano sufrirá pérdida. Amado, fija, repito, si la prueba del fuego no es superada, entonces el creyente o el cristiano sufrirá pérdida. Si se supera, entonces recibirá ¿qué? Recompensa. Bendecido sea la misericordia de Dios. Amén. Ok. La recompensa se expresa mediante la figura de coronas que serán entregadas como resultado del tribunal de Cristo. Habrá quienes reciban una corona incorruptible porque han vencido sobre el viejo hombre. La habrá de gozo para quienes han sido capaces de ganar alma. Será de vida para los que hayan vencido en las pruebas, y otros recibirán una de justicia porque amaban la venida del Señor. También habrá corona de gloria para los pastores. Amén. Y los versículos son, hermanos queridos, 1 Corintios 9:25, 1 Tesalonicenses 2:19, Santiago 1:12, 2 Timoteo 4:8 y 1 Pedro capítulo 5, versículo número 4. El apóstol está advirtiendo a todos los creyentes, tanto a débiles como a fuertes, a mantenerse en la unidad y la comunión unos con otros, por cuanto nadie puede juzgar la intimidad de otro y nadie debe sentir menosprecio hacia otros, teniendo en cuenta que de esos actos que conduce a divisiones deberán dar cuenta ante el tribunal de Dios. Bendito sea la misericordia del Señor. Amén, amado. Gloria a Dios. Amén. El versículo 11 dice: porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Sacando, ¿verdad?, la traducción del griego, dice, vivo yo, dice el Señor, que a mí doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Fundamentado entonces, ahora hermanos queridos, o fundamentando la enseñanza anterior, el apóstol entonces apela de nuevo a la escritura. En esta ocasión citará de la profecía de Isaías, en donde se aprecia el juramento divino hecho por sí mismo. Isaías capítulo 45, verso 23, donde dice, por mí mismo hice juramento, de mi boca será palabra de injusticia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Isaías 45, verso 23. Para introducir la cita utiliza la misma fórmula empleada antes en el capítulo 12, versículo 19. Vemos que la primera parte del versículo, ¿verdad?, de la profecía es una fórmula de juramento. La primera parte del versículo de la profecía, hermanos queridos, es una fórmula de juramento y lo establece Dios mismo sobre él mismo y en uso de su soberanía. Ahora, esta fórmula equivale a por mi vida, dice el Señor. O sea, como se aprecia en el versículo de la profecía antes citado, dice, es una expresión de afirmación absoluta, como si Dios dijese, tan cierto como que vivo, así será también el juicio. Mi amado, es como si el Señor dijera, tan cierto como que vivo, así será también el juicio. Por lo tanto, el soberano hace manifestación de su condición, a la que todos han de someterse. O sea, es una expresión semejante a la que aparece en el himno cristológico de la epístola a los filipenses, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Filipenses 2:10. Allí surge, hermano, ¿verdad? O aquí surge, debo decir, una pregunta. ¿El pasaje es teológico o cristológico? ¿El pasaje es teológico o es cristológico? Ok. Todo hace pensar que Pablo interpretó la frase del Antiguo Testamento en perspectiva cristológica, aunque en último extremo es tanto teológico como cristológico, puesto que no se puede, de verdad, delindar la deidad de la persona divino-humana de Jesucristo. O sea, el Señor. Dios jura por sí mismo sobre todo, ¿verdad?, que todos doblarán en el tiempo final su rodilla ante Él o antes de Él. En Filipenses, este acto está vinculado a Jesús, ante quien se doblará toda rodilla. Vemos que Jesucristo, ¿verdad?, fue el nombre dado por Dios para su Hijo aún antes de ser concebido en el seno de María y que luego nacería en Belén. Jesús significa, ¿verdad?, Jehová salva, Yahvé salva, amén, o el Salvador. Y es por tanto un nombre divino, ya que la salvación es de Jehová. Salmo 3:8, Joel 2:9. Amado, vemos el propósito también, ¿verdad?, del nombre de Jesús. Jehová salva,
Nombre divino porque obviamente la salvación, repetido, ¿verdad? Pues procede de Jehová o es de Jehová. De Jesús se dice que él salvará a su pueblo de sus pecados. Y con todo, el nombre Jesús fue considerado como el de alguien sin atractivo. Esto es, un hombre sin importancia ni estable. Amén, ni estimable, debo decir. Un hombre sin importancia ni estimable. Eso está, ¿verdad? En Isaías 53, capítulo 2. Amén, sin atractivo para que le deseemos. Ahora, cuando Jesús celaró su deidad, amén, cuando Jesús celaró su deidad, fue amenazado de muerte por los judíos. Fue el nombre de burla en la crucifixión. Sin embargo, Jesús es Dios bendito. Amén. A pesar de todo, Jesús es Dios bendito. Y la autoridad suprema bajo ese nombre es que ante él, literalmente, a mí, se doblará toda rodilla, dice Dios en el juramento que establece por sí mismo. Amén. Gloria a Dios. O sea, en otras palabras, ¿verdad? También lo hace en un reconocimiento universal de su deidad y por tanto de su señorío. Dice, a mí se doblará toda rodilla. Quienes se inclinaron, ¿verdad? En burla ante Jesús de Nazaret, para ellos un mero hombre, habrán de hacerlo ante el mismo Jesús glorificado, reconociéndole como Dios. Y de ahí la importancia de la cita elegida por el apóstol. O sea, Jesús no es un hombre elevado a un Dios rebajado. Amén, amado. Repito, Jesús no es un hombre elevado o un Dios rebajado, sino el infinito y eterno Dios hecho hombre. Amén, amado. Eso es importante saberlo, ¿verdad? Porque muchas veces cuando se trata o sea, se habla de que Jesucristo era hombre, ¿verdad? Era todo hombre. Pues como que se le da un cierto matiz donde como que se rebaja, ¿verdad? Se le da un carácter, un Dios rebajado, bien amado. Pero también, ¿verdad? Tenemos que tener presente que tampoco no es un hombre elevado como muchas otras personas, ¿verdad? En otras religiones pues piensan que era un profeta más, un buen hombre, ¿verdad? Uno como Abraham, uno como Moisés, ¿verdad? Pero que no le dan, ¿verdad? Es su carácter divino. Por lo tanto, hermano, la autoridad de ese nombre quedó evidenciada en los milagros hechos bajo su autoridad. No habrá nada ni nadie que pueda escaparse a la soberanía divina del Hijo de Dios. Gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Ok. Aquí hay una nueva manifestación de la deidad del Señor. Es que toda lengua confesará a Dios. Una nueva manifestación de la deidad del Señor. Y es que toda lengua confesará a Dios. Y literalmente, y toda lengua confesará a Dios. Primeramente acatará cuando Él haga. Primeramente acatará cuando Él haga. El sentido de toda lengua corresponde a ¿qué? Al de toda rodilla. Amén. Al de toda rodilla. No solo se trata de un acto de sumisión, sino de reconocimiento y proclamación. Él es Dios. Él es Dios. Amén, amado. Y confesar implica un reconocimiento convencido. Amén. Cuando uno confiesa es porque reconoce algo y está convencido de eso. A su nombre sea la gloria. Y el reconocimiento y confesión tiene que ver con Jesús, según la referencia considerada más arriba de la epístola a los Filipenses. Vemos, amado, también, ¿verdad?, que este reconocimiento de Jesús y la confesión trae como consecuencia la salvación de quienes creen en su corazón y confiesan con su boca. Capítulo 10, versos 9 y 10, ¿verdad?, de la epístola a los romanos. No se trata aquí de una segunda oportunidad. Es importante, ¿verdad?, hacer la salvedad. No se trata aquí de una segunda oportunidad, ni mucho menos de un universalismo salvífico. La confesión universal sobre Jesucristo no alterará la situación de quienes confiesen entonces. El universo entero confesará a Dios. Oiga esto, que es importante. El universo entero, ¿verdad?, confesará a Dios. Pablo le expresa de otro modo que Jesucristo es el Señor. Y esto equivale al reconocimiento universal que proclama que Jesús de Nazaret es el Señor. Es reconocerlo como Dios. Ahora no se ve, ¿verdad?, este reconocimiento, incluso en la iglesia, donde hay divisiones entre fuertes y débiles, sin entender que todos, unos y otros, somos del mismo Señor, pero en el tiempo futuro Jesús será proclamado su Señor Supremo, culminado así el reconocimiento del nombre recibido en pleno sentido soteriológico, ¿verdad?, salvación, y escatológico futuro. Amén. Este reconocimiento de Cristo como Señor se dirige por la gloria de Dios. Amén. Este reconocimiento de Jesucristo como Señor, amén, aleluya, se dirige
para la gloria de Dios. El término Señor es teológico desde la perspectiva del versículo 3, pero es cristológico desde la perspectiva, ¿verdad?, del versículo 9. No puede dudarse que Jesucristo es Dios. Bendito sea el que vive para siempre. Amén. Gloria a Dios. Ok, el verso 12 dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Amén, amado. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Bendito Jesucristo. Cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Amén. El original dice, así pues entonces cada uno de nosotros de sí mismo razón dará a Dios. Ok, ¿qué significa esto? La conclusión final se establece en perspectiva escatológica, ¿ve? Escatológico, ¿verdad? Un evento futuro, carácter, ¿verdad?, futurístico. Todos fuertes, amén, todos fuertes que menosprecian y débiles que juzgan darán cuenta de ello ante el tribunal de Dios, donde se examinará la conducta, no desde el exterior aparente, sino desde la realidad que la produjo. Y la consecuencia final se plantea en el versículo siguiente, con el que se abre una nueva reflexión. El creyente debe vivir a la luz del señorío de Cristo, no solo en relación con su persona, sino con la vinculación con los hermanos, pero ha de vivir también a la luz del retorno de Cristo y la comparecencia ante Él para dar razón de lo que hizo durante su vida. Amén. Gloria a Dios. Ahora vamos a ver los versículos del 13 al 23, ¿verdad?, que nos hablan del principio de no causar tropiezo. El principio de no causar tropiezo. El verso 13 dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Repito, así que, perdón, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Amén, gloria a Dios. Repito, del original diría, no más, pues unos a otros juzguemos, sino esto, decidir más bien no poner tropiezo al hermano u ocasión de caer. Bendito sea la misericordia del Señor. Aleluya. Ok, amado. La primera frase debería estar situada al final del versículo anterior como expresión conclusiva del mismo. Como quiera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. La consecuencia entonces lógica, ¿cuál es? Es que ya no nos juzguemos más los unos a los otros. O sea, si vamos a dar cuenta de sí, amado, ¿verdad? Pues entonces no podemos juzgarnos nosotros porque vamos entonces a comparecer ante Dios para dar cuenta. A su nombre sea la gloria. Entonces, ¿qué pasa? Las acciones mutuas contrarias unos a otros, esto es, de los débiles contra los fuertes y viceversa, deben concluir en la iglesia. El mandato está dirigido a todos los creyentes sin excepción. Amén. El mandato está dirigido a todos los creyentes sin excepción. Y el apóstol Pablo utiliza el mismo verbo en esta primera vez en la forma, amén, aleluya, para referirse a la decisión no juzguemos, amén, no juzguemos a otros. Y la segunda en la forma, amén, en sentido de decidir no actuar en nada que perjudique a los hermanos. Ve, amado, no juzguemos de tal manera, ¿verdad?, que no sea que no sea ocasión de tropiezo al hermano. Bendecido sea la misericordia del Señor. La primera decisión es la de ser causa de tropiezo. Amén. Es la de ser causa de tropiezo en el camino espiritual de un hermano, especialmente referido a la conciencia o reparo de los débiles que por motivos de sensibilidad y de opinión no son capaces de actuar como los fuertes. Amén. O sea, las acciones de estos son causa de tropiezo a los débiles y por tanto, amado, el ser motivo de elemento causante de tropiezo a otro fue objeto de una solemne advertencia de Cristo mismo. Cristo dijo, Mateo 18:6, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se lo hundiese en lo profundo del mar. Mateo 18:6. El Señor utilizó una terminología muy significativa, como si dijese, antes de ser piedra de tropiezo, es preferible que se le mate. Alaba. Hello, ¿se escuchó? El Señor mismo utilizó una terminología muy significativa. Es como si dijese, antes de ser piedra de tropiezo, es preferible que se le mate. La frase del Señor es muy elocuente y dura. Amén. La frase que utilizó Cristo es muy elocuente y dura al decir que es mejor que a tal persona se le ate alrededor del cuello una piedra de molino, no de las pequeñas de las que pudiera desembarazarse, sino de las grandes piedras de molino de grano movidas por animales. Alaba.
concretamente en este caso por un asno, y luego sea llevada a un lugar del mar donde haya mucha profundidad y se la arroje allí, de modo que ya no pueda regresar. Gloria al nombre de Jesús, está tremendo, amén, gloria a Dios. Ok, ¿qué pasaría con esto? Bueno, esto evitaría el daño irreparable que puede hacérsele a un niño en Cristo. Por lo tanto, el Señor advirtió solemnemente a no ser piedra de tropiezo a un creyente débil. De ahí la frase del apóstol en este versículo, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Cada cristiano, hermano, amén, cada cristiano, bendecido sea la misericordia de Dios, aleluya. Cada cristiano, escuche bien, gloria a Dios, debe tener muy en cuenta el pecado que señaló Jesús y tomar una determinación personal de no ser ocasión de tropiezo para ninguno de ellos. Amén, gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Ser tropiezo, oiga esto, ser tropiezo equivale a poner un obstáculo en el camino de un hermano, y esto es especialmente grave en relación con la conciencia o reparo de los que se llaman débiles, esto es, quienes no han alcanzado madurez espiritual y les afectan cosas que a otros maduros en Cristo no les afectarían. Y eso es verdad, hermano. Mire, ahora, yo preguntaría, ¿qué sería un hermano débil? O sea, ¿a quién podrían nosotros catalogar como un hermano débil? Ve, aquí dice, aquellos que no han alcanzado madurez espiritual y que les afectan cosas que otros maduros en Cristo, ¿verdad? Pues no le afectarían. Porque también, hermano, no es fácil. Hay veces que usted tiene un hermanito que, a eso yo creo también, hermano, en que la enseñanza es importante. Porque muchas veces se enseña un evangelio de solamente brinco y salto y lengua. Sí, no, lo que pasa es que en ese sentido, ¿verdad? Pues según dice aquí, ¿verdad? Hermanito que no ha alcanzado madurez espiritual, pues entendemos, ¿verdad? Que son personas que no tienen quizá un conocimiento que los ayude a alcanzar la madurez y por ende, ¿verdad? La fortaleza espiritual para poder soportar, ¿verdad? En cierta medida, diferentes tipos de situaciones, ¿verdad? Que se presentan en el camino, ¿verdad? Del cristianismo. ¿Qué pasa? Que por eso iba a decirle que, aunque para mí, una persona, ¿verdad? Que no ha alcanzado madurez, tiene que ver, como hemos dado estudios anteriormente aquí, con la enseñanza, ¿ve, amado? Donde no se le enseña la palabra, hermano, como tiene que ser, no se le enseña el evangelio como realmente tiene que ser. Hay muchos términos, amados, que Cristo me enseñó, ¿verdad? Donde, por ejemplo, aquí el evangelio, esto no es fácil, hermano. En el evangelio usted tiene que padecer, usted tiene que sufrir. Amén, amado. Y muchas veces, por causa de Cristo, usted, pues obviamente, ¿verdad? Por causa del maestro, padece persecución, padece, ¿verdad? Humillaciones, usted padece ultraje, ¿verdad? ¿Qué más? Lo indispone la gente lo humilla, lo arrincona, todo ese tipo de cosas. Entonces, viene esto por causa de Cristo. Y a veces, por la misma causa de Cristo, tiene problemas aún dentro de la misma iglesia. ¿Ves? Lo vemos plasmado en la vida de los profetas primeramente, ¿verdad? Y después le vimos también la vida de los apóstoles y cómo ellos escribieron. El mismo apóstol Pedro, ¿verdad? Hablando de la prueba de fuego, nos dijo que no sorprendiera, ¿verdad? La prueba de fuego que nos ha sobrevenido como si cosa extraña os aconteciese, que había que gozarse y alegrarse en eso. Entonces, ¿qué pasa? Si yo solamente te presento un evangelio, ¿verdad? Donde aquí todo es maravilloso, ¿verdad? Aquí tú no vas a tener problemas. Aquí si tú te conviertes a Cristo, pues todos tus problemas terminan. ¿Ve? Vas a venir aquí ¿verdad? Al paraíso. Pues entonces lo primero que te estoy mintiendo, y no estoy siendo honesto contigo, porque no es así, al contrario, se va a multiplicar el asunto, estás declarando la guerra a Satanás. Amén. Y entonces tienes una batalla tú mismo con la naturaleza pecaminosa que todavía está ahí viva en nosotros, aunque somos creyentes. Amado, no practicamos el pecado, pero todavía estamos en esa lucha, ¿verdad? Entre la carne y el espíritu, entre la naturaleza pecaminosa y la naturaleza santa de Dios, que muere en nosotros por el Espíritu Santo. ¿Ve, amado? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros estamos en la lucha porque estamos en el medio. Decidimos a quién servimos. Decidimos bajo quién, amén, ponemos que nuestra vida para que nos domine, hermano. Y hay veces que usted quiere ayudar a un hermanito débil en el sentido de que no ha alcanzado madurez para que alcance madurez y lo malinterpreta. ¿Por qué, hermano? Precisamente por eso, porque es débil. Amado,
Entonces, cuando usted lo quiere ayudar, pues lo que hace es que malinterprete, se molesta con usted, se aleja y a veces hasta lo acusa de que usted no tiene amor, de que usted tiene que decir las cosas con sabiduría. ¿Ve? Y todas estas cosas ocurren, hermano. Amén. Gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Fíjate. Entonces, ¿qué pasa? Entendemos aquí y recalcamos de que el Señor no mira los hechos, sino, ¿verdad?, los motivos. Amén. Los motivos por los cuales son hechos. Entonces, cuando usted corrió a un hermano, por ejemplo, usted no lo hace para que el hermano se moleste. Al contrario, usted lo hace para que el hermano, ¿verdad?, se coloque en la posición correcta delante de Dios conforme a la Escritura y entonces reciba bendición de Dios. ¿Ve? Y muchas veces nosotros hablamos, ¿verdad?, por experiencias propias en el Señor. ¿Por qué, amado? Porque usted no tiene que tener una experiencia diferente a la mía en cuanto a acercarse a Dios. La Biblia dice, ¿verdad?, que si usted se acerca a Dios, Dios se acerca a usted. ¿Ve? Entonces, si yo me acerco a Dios, ¿verdad?, pues entonces no es una experiencia mía, exclusivamente mía. No, hermano, eso Dios lo dijo. Es algo que Dios expresó. Si yo me acerco a Él, Él se acerca a mí. ¿Ve? En fin, hermano. O sea, si yo dependo del Espíritu Santo, voy a tener victoria y fortaleza contra el mal, contra mi naturaleza pecaminosa, contra este cuerpo de pecado. ¿Ve, amado? ¿Te fijas? ¿Ve? Si clamo a Dios, Dios me responde. ¿Ve? No es que yo te diga a ti, mira, clama a Dios, porque Dios responde. Y tú me digas a mí, no, pues es la experiencia tuya. No, no, es que eso lo dijo Cristo, es una experiencia mía. Bueno, tuve la experiencia porque lo puse en práctica lo que el Señor dijo. Entonces yo te digo a ti que si tú haces lo mismo, pues entonces Él va a hacer lo mismo contigo, porque eso es para, no es exclusivo. O sea, no es solamente exclusivo para una persona en particular. Eso es para todo aquel. Clama a mí, yo te responderé. Un ejemplo. ¿Ves? Fija. Atento está Jehová a aquel clamor de los justos. Fija. ¿Ves? Entonces, si tiene fe, pues, y cree, ¿verdad? Pues entonces Dios, ¿qué hace? Pues Dios, perdón, ¿qué dice ahí? Una amonestación puede ser, sí, puede ser, exacto, puede señalar como juzgar. No, y hermano, lo que pasa es que, mire, el término juzgar, acuérdense que eso tiene, eso es un término, ¿verdad? Que tiene, la definición es amplia. O sea, no podemos nosotros, yo no puedo condenar a nadie. Usted puede, o sea, dentro de juzgar queda condenar, queda separar una cosa de otra. Por ejemplo, cuando se separan, ¿verdad?, la oveja de los cabritos, ahí se pasa a juicio, se está juzgando, hermano. ¿Ve? Fija. Entonces, cuando se condena a alguien, también se está juzgando. Cuando se señala, ¿verdad?, una conducta pecaminosa dentro de la iglesia, se está juzgando. Pero que entonces pasa en ese sentido, como hemos aprendido aquí, el juicio no lo está pasando usted. En todo caso, lo está pasando el Señor mismo a través de la Escritura. Porque usted está juzgando con justo juicio. Fíjate, amado. Entonces, eso es otro término que tenemos que tenerlo claro. Porque entonces, podemos entonces entenderlo mal y por no juzgar, entonces tener tolerancia al pecado. Y en ese sentido, ¿verdad? Pues el pastor tiene que tener eso bien claro, hermano. Pues lamentablemente hoy en día, hermano, el pecado se pasea por las iglesias, la mundanalidad se pasea por las iglesias, amén, la carnalidad toma parte en el culto santo de Dios y no sé qué pasa, eso se tolera, ¿ve? ¿Por miedo a qué? ¿A que la gente salga de la iglesia? No, hermano, porque usted no depende de la gente de la iglesia, usted depende de Dios, ¿ve? De que Dios toque, eso es otra cosa. Por lo menos eso ha sido siempre, ¿verdad? Ese es mi lema. Yo dependo, a mí me paga el dueño de la compañía. No me paga mi compañero de trabajo. Entonces mi hermano en Cristo, ¿ve?, es mi compañero, sería como mi compañero de trabajo. No es mi jefe, jefe es Cristo. ¿Ve? Entonces si el jefe, ¿verdad?, me toma para trabajar en su obra, pues él me paga. ¿Cómo él me paga? Eso no es mi problema. El asunto es que yo estoy seguro que me va a dar a mí que lo necesario. No me va a dar mucho ni poco, va a dar lo necesario. ¿Es amado? ¿Ve? Y lo que realmente me haga falta. Y yo siempre me acuerdo cuando yo estaba en Puerto Rico, que ahí yo empecé a patrullar en Puerto Rico. Miren, hermano, a mi Dios me desprendió de todo. Tenía casa, tenía carro y todo. Y terminé allí durmiendo en el piso de la iglesia. Alaba. Y pastores de más tiempo que yo, pues venían a darme consejos. Y cuando yo les decía mi situación, decían, no, muchachos, usted tiene que ir a trabajar. Cuando Dios me había dicho a mí que me sacara el trabajo y que me iba a suplir. Fíjate, amado. O sea, entonces, ¿por qué? Porque Dios quería pulirme en el altar. Allí es que se pulen los hombres y las mujeres de Dios. Usted puede ir a estudiar, usted puede ir al seminario
Y el seminario Way Recalco te va a enseñar de cómo tú decir esto, cómo decir lo otro, párate así, ten ética, no diga esto, no te expreses de esa manera, no coges este micrófono de esa manera, cógelo asado con esta mano, no menees mucho las manos así, se ve feo, las llaves no te las ponga aquí en la cintura, ¿verdad? No, ni tampoco hagas así, porque se ve feo el púlpito, eso es antiético, eso te va a enseñar allí. Obviamente, sí, aprender un conocimiento, pero cuando se trata de ese pulir realmente que uno necesita, esa formación, ¿verdad? Que viene de arriba, eso Dios lo hace contigo en el altar allí, hacer un beso a la gloria. Ve, amado, ahí es que Dios te coge y te pule. Amén. Ve, hermano, y entonces, pues Dios quería, yo estuviese allí enseñándome. Y aprendí muchísimo. Aprendí tanto y tanto y tanto, hermano, que ya, mire, la enseñanza esa me ayudó a mí tanto que yo aquí estoy, y Dios lo sabe, aquí estoy frente a usted, hermano, que a mí, si tengo carro, amén. Si no tengo, amén. Si tengo techo, amén. Si no tengo, amén también. Si tengo trabajo, amén. Si no tengo trabajo, amén. Y puedo tener cuentas que pagar. Pues a mí cuando Dios me sacó el trabajo, me sacó teniendo cuentas que pagar, teniendo deuda. Porque si Dios me saca a mí sin tener deuda, eso es fácil. ¿Cómo se va a glorificar ahí? Fíjate, ¿cómo si coge al pueblo, ¿verdad? Y le hace un puente para que cruce el Mar Rojo y no lo abre, entonces ¿qué se va a glorificar? Tiene que pillarlo allí, entre aquellas colinas que estaban allí, para que ellos pensaran que aquí no hay escapatoria. Y entonces se glorifica. Hermano, pero si no es así, es como el que está enfermo. Alaba. El que está, antes Dios hacía mucho, mire, antes en la iglesia había mucha hora de sanidad, pero era porque la gente, los enfermos iban a la iglesia. Ahora Dios no puede hacer nada porque tú no vas a la casa de él. Aunque no necesita que tú vayas a la iglesia, y cuando digo iglesia me refiero al santuario. ¿Ve? Dios no necesita eso. Sabemos que Dios te puede sanar, como hizo, ¿verdad? con aquel hijo de centurión, a la distancia. Di la palabra y será hecho, y fue hecho. Dios tiene la capacidad, él es omnipotente, pero que ante la antigua la iglesia, ¿por qué? Porque yo la presencia de Dios. Ahora no, ahora la gente es enferma y falta el culto, alaba. Hello. Pero si estoy enfermo, bueno, pues si estoy enfermo tú vas al médico, vas al doctor y estando enfermo, ¿verdad que sí? Pues entonces, ante la gente iba a Cristo, alaba. Y salían sanos. Viste, recalco, pañito ungido, todas esas cosas yo las vi. A su nombre sea la gloria, ¿ves? Entonces, siendo así, ¿qué pasa? Pues hay cositas que el hermanito débil tiene que aprender, hay que enseñársela, ¿ves? Que cuando venga una pruebita no salga llorando, porque hay hermanitos que, entonces, lo menos que se le enseña es a interesarse en lo de Dios y que primero es Dios que tú, ¿ves? Para mí, Dios tiene que estar por encima de mí. Cuando digo por encima de mí, es que lo que a mí me satisface, lo que a mí me gusta, si a Dios no le gusta, yo tengo que soltarlo. Hermano, fíjate, porque entonces, ¿quién es el Señor aquí? ¿Él o yo? ¿Quién le sirve a quién? Hello. ¿A quién me convertí yo y para qué? ¿Para que me libre del infierno y de la condenación eterna? Pero no someterme, no, pues entonces lo acepté solamente como Salvador, pero él quiere que lo acepte como Salvador y Señor de mi vida. Hermano, o sea que él, ok, tú viniste a mí, no viniste obligado, lo dijiste de voluntad propia, pero es para que yo sea el que te mande a ti. Hello. No puedes tú seguir haciendo las cosas como te da la gana a ti, pues nosotros no somos socios. Hello. Aquí no hay socio que valga. Fíjate. Así que ese es el asunto de esto. Pero si tú le vas a decir todo el tiempo al hermanito, ¿verdad? Que inmaduro, que si él llora rápido viene una mano bien grande del cielo y antes que la lágrima caiga al piso la recoge. ¿Ves? De que nunca la nevera nunca va a estar vacía, que todo el tiempo va a haber ahí perniles de brontosaurio, alaba, de cerdo, va a haber patita de cerdo, va a haber pollo, muslo, cadera, chuleta, amén, carne molida, ¿sí entiendes? Todo el tiempo en la mesa hay lasaña con ensalada y amarillo. Pues entonces, cuando viene cualquier pruebita, pues entonces la gente ¿qué hace? Está llorando. Y lo que hace es que se van, dejan hasta Cristo. ¿Ves? Alaba, que él es bueno. Como aquella gente, aquella multitud que Cristo alimentó.
Aquellos 5,000 que él alimentó, cuando pasó al otro lado del río, lo seguían. Y Cristo le dijo, usted me siguen no porque, o sea, no porque quieren estar conmigo, ustedes me están siguiendo a mí porque yo les jalté la barriga. Eso le dijo Cristo. Entonces, cuando vieron que Cristo empezó a hablar otra cosa que no les gustaba a ellos, no hubo satisfacción en ellos, pues entonces dejaron a Cristo. Dijeron, no, muchacho, olvídate de eso. Olvídate de eso. Si yo pensaba que tú ibas a seguir dando unos cupones, alaba. Así que si me quitan los cupones, entonces va a caer un go para acá. Alaba que él es bueno. Yo pensaba que el SSI me lo iban a dar, así que olvídate de eso. Yo estaba orando por eso, para que miren el SSI. En vez de orar por salvación y que Dios te fortalezca, bueno, yo estaba orando por el SSI. Y no pasó nada, olvídate de eso. Alaba. Es que está el asunto. Entonces, ¿qué pasa? No es el hecho, es la intención. Entonces vengo, me hago el cojo para que me den seguro social. ¿Ves? Me hago el loco para que me den SSI. Cojo los nenes, pobres niños, que hoy en día eso está tremendo, hermano. Lo cojo y el nene tiró el lápiz al piso, que es una cosa común. Ay, este nene está, que yo no puedo con él, está insoportable. Hay que meterle pastillas porque tiene un temperamento, tiene un déficit de atención tremendo. Embuste, para que cojan al nene en ese 6. Alaba. Entonces, y son cositas, amado. Entonces, ahí que está la cosa. La gente tiene que saber que aquí, en el Evangelio, tú vas a tener problemas. Sí, vas a tener, y muchos problemas. Y problemas nuevos. Se aumentan. Por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Alaba. Exacto. Y es así. Amén, amado. Por lo tanto, ¿verdad? La actitud de un creyente puede ser causa de tropiezo para otro. El Señor está advirtiendo de esto tan solemnemente que es como si dijese, es preferible morir de llegar a ser tropiezo a otro hermano. Especialmente grave tiene que ver con llevar a otros a prácticas pecaminosas por el mal ejemplo dado. ¿Ve, hermano? Hello, oiga esto, especialmente grave, escuche por favor, hermanito, especialmente grave tiene que ver con llevar a otros a prácticas pecaminosas por el mal ejemplo dado. El que induce a otro a pecar es un instrumento en manos de Satanás. Primera de Timoteo 6:9. Amén, amado. Hello. Digo esto, ¿sabe por qué? Por eso es que a nosotros nos dicen que jugamos mucho, que quizás nos pueden decir que no tenemos amor. Amén. Que pues que predicamos con, no sé, bueno, no cuántas cosas nos han dicho, predican con coraje, no dice las cosas con amor, no puede meter el carácter en el mensaje, bueno, un montón de cosas. Pero mire, hermano, eso no es nuevo, nosotros nacimos con eso ya, de que nos convertimos a Cristo, de que nacimos en el Evangelio. Desde ahí está mi hermano Juan, y que nos decían que los látigos, que si los paleros, que si cuántas cosas. A mí me decían el verdugo allá en Puerto Rico, un montón de embustes, y que ponía que los hermanitos y que tiraba el carro en el piso, los ponía, los arrodillaba y que orar. ¿Ves? O sea, dicen un montón de cosas que, ¿verdad?, que no son. Pero nosotros lo hacemos, ¿sabe por qué? Porque si usted me ve a mí en la iglesia y me ve en traje de baño, hello, allá en la piscina, con un bikini, pues entonces yo tengo que decirle, o sea, se supone que usted, el buen cristiano, le diga a aquel otro que se está creyendo que eso es una conducta cristiana, que eso se ve bien, que es un buen testimonio. Se supone que un buen cristiano diga, no, mira, tú no imites a ese, no lo imites. ¿Ves? Pues entonces, lamentablemente la persona va a pensar que es así. ¿Ves? Entonces yo como cristiano, tengo que hacerlo así, tengo que ser responsable, tengo que decirte, no, esto se está haciendo, no es de Dios. Así que es para que usted no haga lo mismo. Hermano, pero ¿qué pasa? Siempre se piensa que uno está juzgando, que no tiene amor. Bueno, pues entonces Cristo tampoco tenía amor. Amén. Y Cristo entonces también juzgaba. Bueno, pero es que Cristo era Dios mismo, él podía juzgar. Ah, bueno, si es así, pues está bien, entonces me ganaste. Ahora mira lo que dice aquí de Cristo. Cristo habló de quién, de los líderes espirituales del pueblo,
Y lo primero que le digo, que una cita que nosotros siempre, ¿verdad?, citamos en este capítulo del amor, que es el capítulo 23 de Mateo. Ese yo lo llamo el capítulo del amor de Cristo. Él le dijo a los discípulos de él, miren lo que le dijo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, usted lo sabe, todo lo que digan que guardéis, guardarlo y hacerlo. Todo lo que os digan, ustedes guárdenlo y háganlo. Amén. Ahora, pero, que es equivalente a más, no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Ve, hermano? ¿Qué le está diciendo? Ellos le están hablando de la Biblia. Le están diciendo que hay que ser santo, yo soy santo. No améis al mundo, la cosa está en el mundo. Amén. Porque el que ama al mundo, ¿verdad?, y la cosa que está en el mundo, el amor del Padre no está en él. O almas adúlteras, ellos te dicen almas adúlteras, el que se constituye, ¿verdad?, amigo del mundo, o el que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Ellos te están diciendo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que andan conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Ellos te están diciendo, andad en el Espíritu y no satisfaréis los deseos de la carne. Te están diciendo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Te están diciendo que no juzgue. Y todo eso ustedes háganlo. Pero no hagan conforme a sus obras. Porque ellos te dicen a ti que no juzgue, ellos te juzgan a ti. Alaba. Ellos te dicen que ser santo, yo soy santo, pero andan mundanamente. Citan que si hay que separarse del mundo y tú los ves metido en el mundo de cabeza. Así que oye lo que ellos dicen y hazlo, pero no haga como hacen ellos, porque es que lamentablemente, y eso es lo que pasa. Entonces la gente confunde eso con juzgar. No nos está juzgando, es que hay que abrirle a la gente para que la gente sepa lo que es la verdad y lo que es la mentira, lo que es el engaño, amén, aleluya, amén, y lo que es la falsedad, lo que es la verdad y lo que no lo es. Amado, ¿qué dijo Judas? ¿Qué dice Judas? Amén. 21. Oiga esto. El 22 dice, el 20, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, conservaos en el amor de Dios, amén, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. El 22, a algunos que dudan, convencerlos. El 23, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Ve, amado, a otros salvad, arrebatándolos del fuego. Pues entonces, ¿qué? Hay que hablarle claro a la gente, hermano. ¿Ve? Hay que, cuando aquel esté haciendo una conducta que es contraria a lo que Dios establece en su palabra, que no es opinión de hombre, no es cuestión de que esa es tu opinión, porque la Biblia no es una opinión, la Biblia es la palabra de Dios. ¿Ve? Y si fue una opinión, la opinión de Dios. Y esa es la única verdad exclusiva, ahí no hay más ninguna. Hermano, de que la gente quiere interpretar como le da la gana, a ellos, pues allá a ellos. Estamos hablando que tenemos que subir, ¿verdad?, ir ante el tribunal de Cristo. A su nombre sea la gloria. Amado. Por lo tanto, el que induce a otro a pecar es un instrumento en manos de Satanás. El límite, oiga esto, el límite de la libertad cristiana concluye donde comienza el problema espiritual para la conciencia del débil. Hello. Repito, el límite de la libertad cristiana, el límite de la libertad cristiana concluye donde comienza el problema espiritual para la conciencia del débil. La fórmula favorita de algunos es semejante a la de los corintios. Todo me es lícito. 1 Corintios 6:12. Todo me es lícito, sí, pero no todo te conviene. Amén. El derecho personal al ejercicio de la libertad concluye cuando las acciones son causa de pecado para los hermanos. El cuidado espiritual hacia los débiles es prueba de ser un verdadero cristiano. Hello. El cuidado espiritual hacia los débiles es prueba de ser un verdadero cristiano. A su nombre sea la gloria. Amén. Ahora, enfatiza el problema producido hacia el hermano débil, añadiendo una situación más. No ser elemento de caída o de escándalo.
La enseñanza tiene que ver con llevar a otros a prácticas pecaminosas, forzando su conciencia, siguiendo sin discernir el ejemplo dado por el fuerte. Ve, amado, Cristo hizo una advertencia muy solemne sobre quienes son piedra de tropiezo para los niños. Hay del mundo por los tropiezos. Amén. Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Amén. El Señor está refiriéndose a quienes por su conducta inducen a otros a pecar. Quien lo hace es un instrumento en manos del tentador. Yo diría un instrumento en las manos del diablo. Amén. Y el sentido aquí de hacer escándalo o causa de tropiezo a otro es el resultado de un mal proceder de un creyente fuerte frente a la conciencia de un débil inducido a hacer algo que considera pecado por el mal ejemplo del creyente fuerte. No es posible evitar que haya piedras de tropiezo en el mundo, pero la gravedad está en aquel que es esa piedra, el instrumento por medio del cual viene la tentación y se produce la caída. Se trata de todos aquellos que inducen a otros a pecar con su mal ejemplo por no ser entendido suficientemente por el débil. Con todo, es necesario también reconocer que existen algunos que sin ser débiles fingen serlo para impedir con su actitud que los cristianos fuertes conduzcan a otros en un camino de libertad que ellos sostienen haciéndose débiles y reclamando la inmovilidad de los fuertes. A su nombre sea la gloria. Amén. Gloria a Dios. Amén, amado. Ok. La enseñanza del versículo es sencilla, demandando un comportamiento correcto. O sea, así enseñó antes, en los versos 3 y 10. Y es muy solemne menospreciar a quienes Cristo ama y murió para salvarlo. Lo que Cristo no hace, un cristiano que vive a Cristo tampoco puede hacer. La regla de oro es esta: en las cosas esenciales, unidad; en las opinables, libertad; y en todas, amor. Amén, gloria a Dios, aleluya. Ok, amado, vamos a finalizar con el versículo 14, donde dice: yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Amén, amado. Ok. El apóstol se identifica con la postura de los fuertes. Amén. El apóstol se identifica con la postura de los fuertes. Bendecido sea la misericordia de Dios. Amén. Ok, escuche bien. Teológicamente correcta, ya que nada hay que sea impuro en sí mismo. Repito, el apóstol se identifica con la postura de los fuertes, teológicamente correcta, ya que nada hay que sea impuro en sí mismo. Esto supone una confrontación directa con quienes sostenían como inmóvil el sistema de la ley ritual o ceremonial. Los alimentos eran clasificados como comunes o inmundos, y la ingestión de ellos traía como consecuencia una contaminación legal que impedía la comunión con Dios y también en gran medida con el resto del pueblo de Dios. Como un hombre salió del legalismo farisaico, amén, aleluya, amén, repito, ¿verdad? Aleluya. Como un hombre salió del legalismo farisaico, entendía bien lo que suponía para un judío ortodoxo salirse de un sistema que por años le había sido enseñado y que él había practicado convencido de su presencia divina. Con todo, el apóstol Pablo se diría a estos que son débiles para mantener sus principios, pero son fuertes para juzgar a otros, para decirles que confía. Amén. Es decir, no solo sabe, sino que siente. Está literalmente persuadido como hombre de profundas convicciones que obra conforme a ella. Su convicción descansa en el Señor Jesús. Esto es, en su enseñanza, que la comida en sí misma no es la que contamina al hombre. Amén. Sino aquello que sale de un corazón contaminado. El sistema legalista mira atentamente lo exterior del hombre sin prestar atención a su interior. Los judíos, especialmente los fariseos, confundían la pureza legal con algo meramente externo, consistente en ceremonia, lavamiento y cosas semejantes, pero olvidaban la pureza del corazón, el orden moral de la vida que, amén, el orden moral de la vida, que es lo que realmente importa delante de Dios. Amén. Enfatizando en su subjetividad de ver las cosas, advertían sobre comida de alimentos llamados inmundos como un grave pecado, así como el comer cualquier otra cosa sin la purificación de las manos, que según su sistema contaminaba los alimentos. O sea, las comidas que se ajustaban a las tradiciones eran consideradas como aptas o santas. Las restantes eran comunes.
Ve, amado, gloria a Dios. Pedro mismo sentía un gran reparo en comer de estas últimas. Amén. Hechos 10:14. ¿Se acuerdan? Cuando el lienzo. Amén. Gloria al Señor. Ahora, todavía más. Si un israelita comía comidas comunes, rompía el vínculo de separación que correspondía al pueblo de Dios como descendientes de Abraham y lo hacía un común como cualquier gentil. Era necesario tanto antes como ahora entender que lo que realmente contamina al hombre y lo hace impuro delante de Dios no es lo que come, sino el pecado que comete. Los débiles de la iglesia en Roma estaban en una línea semejante, fuesen de ascendencia judía o influidos por ellos. Sin embargo, afectados por un sistema de legalismo pernicioso, olvidaban que la verdadera santidad no consiste en abstenerse de comer carne que podía proceder de algo relacionado con los templos de los ídolos, sino en juzgar a quienes lo hacían, descuidando lo que realmente importaba delante de Dios, que era la contaminación del corazón. Amén, amado. Puesto que Jesús, ya estoy terminando, puesto que Jesús había enseñado que no hay ningún alimento inmundo en sí mismo, no hay razón alguna para abstenerse de comer lo que legítimamente puede adquirirse en el mercado, sin importar su procedencia. Esa convicción se conducía o le conducía a la misma enseñanza. Su convicción estaba basada en la propia revelación que Cristo le había hecho sobre la doctrina cristiana. Ve, amado, por ejemplo, aquí está el ejemplo claro. Hay personas que, ¿verdad?, que se abstienen de comer carne de cerdo. Pero entonces, si aquel no come carne de cerdo, pues amén, él no come carne de cerdo. Yo por lo menos no podemos decir, chacho, lo lleva el diablo porque no come carne de cerdo. No, eso es, ya eso es cuestión, no es cuestión doctrinal. Amén. Ni tampoco tiene que ver ni con la fe, ni tampoco, hermanos queridos, con la moral. Si él no quiere comer carne de cerdo, pues que él no coma carne de cerdo. ¿Ve? Si usted me trae a mí un pedazo de pernil, un sándwich de pernil, yo me lo como el sándwich de pernil. Me trae un arroz con gandula y pernil, yo me lo como. Yo por eso no me voy a perder. Bueno, ya la morcilla están hablando de que se hace con sangre, es por cuestión de eso. ¿Ve? ¿Entiende? Pero el pernil no se hace con sangre. Fíjate, amado. Ya ahí la morcilla, pues al hacerse con sangre, pues se piensa, se come sangre. ¿Ve? Entonces son cosas, hermano, voy recalco, ¿ve? Que por eso muchos hermanitos a veces me hacen preguntas a mí y yo pues le digo, hermano, como decimos aquí, lo más importante es esto. Fíjate. Entonces lo importante no es que usted come el pernil o no te come el pernil. Lo importante es que tú andes bien delante de Dios. Hermano. ¿Por qué? Por eso es que tengo una opinión. La morcilla, voy recalco, ¿verdad? Pues la palabra claramente habla, ¿verdad? Que en la sangre está la vida y si se prepara la morcilla con sangre, pues entonces, por eso es que muchas personas, ¿verdad? Pues lo ven de esa manera. Su nombre sea la gloria, amén, gloria a Dios. Pues exacto, pues por eso no te pierdes. ¿Ves? Ahora, basado, voy recalco en lo que dicen muchas personas, que la morcilla se prepara con sangre, pues entonces, obviamente, ¿verdad? Otros no la comen porque, pues usted sabe que eso es la tripa del cerdo. ¿Ves? Por cuestión de higiene, otros no la comen. Ah, no, chachos, eso no, que. Amén. Pero yo no entro, ¿verdad?, en esos asuntos de que si come carne o no come carne, come arroz, no come arroz, come morcilla, no come morcilla, come aquello. ¿Entiendes? Porque a lo mejor yo no como morcilla y estoy perdido en otras cosas. No es que aquel que come morcilla pues está a salvo. No estoy hablando de que el que no come, o sea, el que come a lo mejor está perdido en otras cosas. Hermano, entonces yo creo que es mejor estar uno más pendiente, ¿verdad?, a lo que realmente importa en el Señor, o lo que por lo menos, ¿verdad?, en prioridad, por así decirlo, debe importar que nuestra relación con Dios, que otras cosas. Hay gente que se preocupa más, ¿verdad? ¿Cómo te digo? Pues, no sé, el ejemplo clásico es este, comidas y bebidas. Pero entonces se olvidan de orar, ¿verdad?, que es la intimidad con Dios, se olvidan de eso, eso es importantísimo. ¿Me fíjate, amado? Y qué bueno, porque cuando Dios te habla, mira, hermano, lo mejor que hay es eso, orar. ¿Sabe por qué? Porque ahí Dios te habla. Uno ora, ¿para qué? Para que Dios le conteste los caprichitos a uno, para estar pidiéndole a Dios todo el tiempo. No, uno ora para conocer la voluntad de Dios y ponerla en práctica. Ese es el propósito de la oración. Ese es el propósito real de la oración. Usted ora para conocer la voluntad de Dios y ponerla por obra. Hello, ¿se oye? Esa parte no gustó. Ok, ya estoy terminando, escuche bien.
Por lo tanto, hermanos queridos, dice puesto que su convicción estaba basada en la prueba de revelación, ¿verdad?, que Cristo lo había hecho sobre la doctrina cristiana, el apóstol Pablo. La convicción de Pablo descansaba en la doctrina y en la relación que el creyente tiene con Cristo. Amado. ¿Por qué? Pues nueva criatura. La convicción es definitiva. Nada es inmundo en sí mismo, ya que Dios lo hizo para los diversos usos. Así lo había enseñado en su ministerio. Si bien la vianda no nos hace más aceptos a Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. 1 Corintios 8:8. Para quienes podía tener cierta sensibilidad a la carne adquirida en el mercado, les dice: de todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. 1 Corintios 10:25. Igualmente, en las invitaciones sociales procedentes de los no creyentes, si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. 1 Corintios 15:27. El apóstol pone delante de los débiles esta verdad incuestionable. Amén. Ahora bien, esta verdad es válida para el comportamiento cotidiano, con la condición de que sea entendida y aceptada a nivel de conciencia personal, por lo que se establece aquí una cláusula de excepción para quienes están íntimamente convencidos de que han de usar alguna clase de alimentos. La convicción de los tales se basa en la obediencia fiel a lo que ellos consideran que es conforme a la voluntad de Dios, y esa es su opinión, que debe ser respetada por los fuertes sin menospreciarle. El equilibrio del versículo es asombroso. O sea, Pablo se coloca al lado de los fuertes en cuanto a la verdad de este asunto, pero también recuerda a estos que los débiles están en lo cierto a rehusar comer aquello que en conciencia consideran impuro. Con un corazón de pastor de exquisita sensibilidad, anima a los fuertes diciéndoles que está con ellos en la libertad de comer de todo. Alienta a los débiles diciéndoles que tienen razón a no comer de aquello que consideran impuro. Ambos deben abandonar sus enfrentamientos para buscar la comprensión mutua en el amor. A su nombre sea la gloria, mi amado. Así que vámonos hasta aquí. No hay que para siempre. Amén. Gloria a Dios. Gracias a Dios, ¿verdad?, que no hubo problema, Pedro. Hoy no hubo problema. Ahí están los hermanitos, ¿verdad?, de testigos. No se fue hoy. Ninguno tuvo problema, ¿verdad, hermano? Hoy con la transmisión. Así que gloria a Dios, ¿verdad? Tenemos el técnico ahí presente con nosotros, monitoreando. Amén, aleluya. Así que esperemos, amados, que mañana que él no esté, no venga otra vez y haga lo mismo. Pues entonces, aleluya, hay que entonces ver qué es lo que está pasando. Amén. Dios es bueno. No nos va a hacer Nazaret. Así que, amado, Dios te bendiga mucho, Dios te guarde. Nos quedamos en el versículo 15. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andéis conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Amén. No sea pues vituperado vuestro bien. Así que para adelante y para el cielo, amado, para atrás. Amén, aleluya. Ni para cuál impulso. Bendito sea Dios. Amén. Gloria a Dios. Así que, amado, Dios te bendiga mucho. Dios te guarde. Mañana estaremos con ustedes nuevamente a la misma hora, si así el Señor lo permite. Este es tu hermano